Hola, muy bienvenidos sean todos una vez más. Aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, queriendo llevar un nuevo mensaje, esperando que sea de bendición para todas las personas que lo vayan a escuchar. En esta ocasión vamos a tocar un tema el cual hemos titulado el afán y la ansiedad. Diremos que estamos en un tiempo de gran consumismo. Ya no solo es suficiente tener lo necesario, ahora todos quieren tener lo último, lo nuevo. Esto debido al gran vacío en el corazón humano. Muchos tienen tanto, pero igualmente sus vidas son miserables y vacías. Viven vidas de apariencia, de dar una imagen de felicidad, una imagen de grandeza. Pero todo esto solo trata de disimular el gran vacío y la soledad del ser humano. No puede el hombre ser feliz sin estar en paz con Dios, pues solo ahí encontrará el propósito. Muchas veces las personas tienen tantas cosas, anhelan algo y cuando lo obtienen ven que no les sacia el vacío de su alma. Y muchos pierden la vida, se suicidan porque no encontraron un motivo de vivir. Otros creen que a través de la riqueza van a encontrar la felicidad. Y otros viven infelices porque sienten que no tienen nada. Y es respecto a este tema que vamos a estar hablando en esta hora. Primero quiero que leamos 1 Timoteo capítulo 6, verso del 7 al 9. Preste mucha atención lo que dice la palabra. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces vemos que todas aquellas personas que andan detrás de estas cosas, queriendo enriquecerse y acarrear y tener más, lo único que encuentran es destrucción y perdición. Entonces este pasaje dice que nada trajimos a este mundo y nada sacaremos. Lo único que podremos recibir o sacar de este mundo, si se pudiese decir de alguna manera, es la salvación de nuestra alma. Si usted logra que su alma se salve a través de la fe en Jesucristo, usted habrá ganado todo. Mas si su alma se pierde, entonces su propósito de vida nunca lo encontró, pues se perderá eternamente sin esperanza y sin salvación. Pero para entrar con el tema que tenemos en esta hora, vamos a ir a Mateo capítulo 6 del verso 25 al 34. Mateo capítulo 6 del verso 25 al 34. Dice la palabra de la siguiente manera, preste mucha atención. Si usted puede seguirlo, si usted tiene una Biblia, puede ahí a través de ella ir siguiendo la lectura. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así,
¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Ahora queremos explicar versos brevemente de este tema que hemos leído. Quiero que preste mucha atención. Este mensaje va dirigido a dos tipos de personas. Primeramente a las personas que conocen del Señor, y también a las personas que no conocen, pues muchas veces viven en afanes y en ansiedad, pero Dios tiene una respuesta para su vida. Preste mucha atención. Lo primero que tenemos que rescatar de estos textos es que Dios sabe todas las necesidades de nuestra vida. No tenemos que preocuparnos por algo lo cual Dios ya sabe que ocupamos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar estos textos. Y veremos por qué. Porque hoy en día se enseñan muchas cosas las cuales la palabra de Dios no dice. Porque alguien creerá que como a la manera que se enseña hoy en día, que simplemente tú decretas y declaras y suceden las cosas. Entonces estas personas empezarán a hacer esto, pero el resultado no lo verán. Pero quiero que leamos cuidadosamente lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Para ello quiero que vayamos primeramente al verso 32. Dice la palabra de la siguiente manera: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Lo primero que quiero que entienda es qué es lo que buscan los gentiles. En el verso 31 lo dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Entonces dice que los gentiles buscan estas cosas. Pero ¿qué quiere decir o a qué se refiere la palabra cuando dice que los gentiles? Cuando la palabra de Dios, a través de la interpretación de que Dios le estaba hablando al pueblo judío, los gentiles, lo que estaba diciendo es todas aquellas personas que no me conocen a mí. Todas aquellas naciones cuyo Dios no soy yo. Ellos se preocupan de estas cosas. Entonces dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y les dice a ellos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora la pregunta ¿es Dios el Padre Celestial suyo? ¿O es usted como los gentiles que se afana buscando qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos? Y quiero ir brevemente a San Juan capítulo 1, donde nos enseña la palabra quiénes son hijos de Dios. San Juan capítulo 1, el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir potestad es derecho. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que una persona, para poder ser hijo de Dios, tiene que creer en Jesucristo, tiene que confesarle, tiene que aceptarlo en su corazón, tiene que reconocerlo. Entonces será un hijo de Dios. Mas si usted no ha hecho una confesión por Jesucristo, si usted no le ha entregado su vida, entonces es como estas personas que dice la palabra que los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Ellos sí pueden
Ahora sigamos con el texto. Ellos sí pueden estar preocupados por estas cosas, pues ellos no conocen a Dios. Ellos simplemente confían en sí mismos. Pero veamos lo que nos dice la palabra con respecto a las personas que confían en sí mismos para poder avanzar en la vida. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5. Jeremías 17, verso 5 dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Estos confían en sí mismos. ¿Quiénes? El varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. En otras palabras, el que confía en su propia fuerza y se aparta su corazón de Dios. Estos confían en sí mismos. Entonces diremos que es automático. Toda persona, preste atención, toda persona que confía en sí misma automáticamente se empieza a afanar y empieza a tener ansiedad en su vida y estrés, porque cuando las cosas no empiezan a salir como ellos esperan, entonces no tienen a quién acudir. Pero más ahora veremos en Isaías capítulo 26, el verso 3. Dice la palabra de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces vemos que muchos dicen conocer a Dios, mas su preocupación demuestra otra cosa. Porque aquí la palabra nos está diciendo que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Dios lo guarda en completa paz. Entonces, cuando viene la preocupación, el afán y la ansiedad, quiere decir que esa persona no está confiando en Dios, sino en sí misma. Volveremos a Mateo, al verso 33 del capítulo que estamos leyendo. Del capítulo 6, el verso 33 dice de la siguiente manera, preste mucha atención: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido. Este verso lo que está diciendo es que si buscas el reino de Dios, en otras palabras, si nos ocupamos de Dios y si buscamos a Dios en esencia, no en apariencia, sino en esencia, en una realidad con Dios, como dice Dios, que Dios busca adoradores en espíritu, no adoradores en el alma que cuando tienen una necesidad claman a Él, sino en espíritu y en verdad, que viven una vida entregada a Dios. Dice, estas cosas nos serán añadidas. No deberíamos preocuparnos, pues Dios proveerá todo lo que nos falte, dice su palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Y eso lo dice en Filipenses 4:19. Dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto lo tenemos que entender muy bien y tenemos que estar muy pendiente con esto, que Dios suple a los que confían en Él. Voy a darles otro verso en Romanos capítulo 8, verso 28. Un versículo muy conocido, pero que la gente a veces no lo logra comprender. Dice la palabra de la siguiente manera, escuche con mucho cuidado.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y San Juan decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero dice aquí: a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que esos que vinieron a Dios viven conforme al propósito y al plan de Dios, y Dios les suplirá. Mas los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí hay una pregunta muy importante que le quiero hacer. ¿Usted está buscando a Dios o está poniendo su propia fuerza y su confianza en usted mismo para recibir lo que usted necesita? ¿Cuántas personas han tratado de hacer eso y aunque han tenido mucha riqueza, su vida es infeliz y se matan porque no pueden llenar el vacío de su alma? Aquí en Romanos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí hay un mar de riqueza para el alma del hombre, pero no para el alma de cualquier hombre, sino para el alma del hombre que dice: a los que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios o se ama a sí mismo? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A estos no dice que algunas cosas les ayuden a bien, dice todas las cosas. No dice que todas las cosas serán como ellos quieren que sean, sino que dice: aunque las cosas humanamente parecieran mal, le ayudarán a bien. Porque a veces malinterpretamos, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice todo le va a salir bien a su manera de pensar, sino que aunque a su manera humana, su pensamiento humano cree que las cosas están saliendo mal, pero si confía en Dios, Dios va a hacer que todas estas cosas sean para el bien. Y si usted confía en Dios, entonces usted va a saber que Dios tiene el control de todo. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí dice por nada, es una orden. Mas si estamos afanosos, eso quiere decir que Él no está a cargo de todo. Pero si no estamos afanosos y con ansiedad, entonces Dios tiene el control de todo. Si ocupamos pedir algo, entonces dice que sea con acción de gracias. Cuando usted le va a presentar a Dios una petición, tiene que ser con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que usted tiene que entender a quién le está pidiendo. Y dice la palabra: Dios es bueno. Pero cuando usted pide y usted se afana en esas cosas, eso es un símbolo de incredulidad. Entonces usted no puede dar gracias por eso, porque usted sigue cargando eso. Eso decía yo que es como cuando alguien va y pide ayuda a otra persona, pero en el momento que va a recibir la ayuda dice: no se preocupe, yo puedo con esto, y se lleva su problema. Así hace la gente con Dios. Viene y llora delante de Dios y le dice: Dios, tengo este problema aquí y allá, pero cuando sale sigue pensando en ese problema. Pero la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.
pero con acción de gracias. Eso quiere decir que usted confíe en que Dios se va a hacer cargo de eso. Hay una cosa que corta la bendición de Dios a la vida del hombre, y es la incredulidad. Cuando usted se afana y tiene ansiedad, frustración, estrés, es porque usted no está confiando en Dios. Y la incredulidad limita la provisión de Dios. Por eso dice la palabra que cuando Jesús, a través de los evangelios, dice que cuando Él iba y fue al pueblo en el cual había crecido, dice que no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es como una barrera que usted pone a Dios para que no le pueda proveer o cumplir su propósito en su vida. Vamos a ir brevemente al libro de Salmos y vamos a leer el Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4 dice de la siguiente manera, preste atención. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí nos dice que nos deleitemos en Él y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero la pregunta sería, ¿usted se deleita en Dios? ¿O solo lo llama cuando tiene una emergencia? Ahora quiero que vayamos a otro salmo, el salmo más famoso de todos, el Salmo 23. Escuche lo que dice la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este es un salmo demasiado famoso, pero tenemos que ver qué nos está diciendo realmente este salmo. Lo primero que este salmo nos dice es, preste mucha atención. Jehová es mi pastor. Y aquí hay una pregunta que surge inmediatamente. ¿Realmente Jehová es su pastor? ¿Realmente Dios está pastoreando tu vida? ¿Estás dentro del redil de Dios? ¿O te saliste del redil y entonces usted dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero le está faltando? Entonces, si le está faltando, dice que Jehová no es su pastor, porque dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que mientras estás en el redil, nada te faltará, porque Dios es su pastor. Eso significa que cuando hay escasez, ya el Señor no está siendo nuestro pastor. Puede que el creyente en algún momento tenga un momento de escasez, pero Dios proveerá. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel subió al desierto, había la nube de día y la columna de fuego de noche. Ellos eran las ovejas pastoreadas por Dios en un desierto donde no había nada. Ahora vivimos en un tiempo de mucha crisis a nivel mundial a causa de lo que llaman la pandemia. Pero yo quiero decirle a usted que Dios sustentó a una nación 40 años en un desierto. Y si Dios pudo sacar agua de una roca y alimentar a esta nación durante 40 años dándoles maná del cielo, Dios puede hacer cualquier cosa si usted puede creer y si usted le entrega su vida a Él y se rinde a Él y confía en Él. Pero ¿qué pasa? Que si la persona, cuando la nube se mueve, ella no se mueve con la nube, el maná va a caer, pero va a caer donde está la nube. Así como Jehová es el pastor y pastorea las ovejas, cuando la oveja se sale del redil de Dios, se sale de la provisión de Dios. Podríamos dar otro ejemplo parecido con esto, y es con el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía sustento, abrigo en su casa, tenía identidad.
Pero un día él dijo: Padre, me voy, dame mi herencia, y se fue y malgastó todo lo que Dios le había dado, todo lo que su padre le había dado. Pero un día dice que tenía mucha hambre y no tenía qué comer. Entonces fue a un hombre, y este hombre le dio a que apacentar a los cerdos, que cuidara a los cerdos. Para un judío era sumamente inmundo tocar un cerdo, mucho menos cuidarlos y mucho menos comer de lo que los cerdos comían. Pero quiero que escuche esto: Satanás quiere que el ser humano coma las algarrobas de los cerdos. Tal vez usted se apartó de Dios, o tal vez usted nunca ha venido a Dios, pero no importa la posición en que usted se encuentre, Dios quiere restaurarle. Aquel hijo pródigo dice que entró en razón y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí muero de hambre? Y así cuánta gente hoy en el mundo, con tanta escasez en su alma, y en Dios hay amor. Dice que aquel hombre dijo: iré a mi padre y le diré: ya no soy digno de que me llames hijo. Pero aquel padre apenas lo vio, lo abrazó y le dijo: póngale en vestido y calzado y anillo. Eso significa que Dios quiere restaurar tu vida. Tal vez tú te has ido y te has alejado de Dios, y dices como aquel hombre: ya no soy digno. Pero Dios te está esperando. Dios quiere que vuelvas a casa y que tu vida no siga así como está. Quiero que sepa que la sangre de Cristo Jesús limpia de todo pecado. No hay nada que el ser humano haya hecho que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Por eso te digo: quien quiera que seas, ríndele tu vida a Jesús y Él será tu pastor. Nada te faltará. Para terminar en esto, vamos a leer Mateo capítulo 11, verso 28. Estas son las palabras del Señor Jesucristo para ti. Dice la palabra de la siguiente manera, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no tienes que seguir cansado con esa vida sin propósito y sin destino. Dios quiere darte identidad. Dios quiere darte calzado. Dios quiere abrazarte y darte un propósito en tu vida. Dios tiene el poder de transformar las vidas. Dice que en su palabra, dice en Apocalipsis: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así es que si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, este es un momento importante. Y quiero que usted repita esta oración y diga: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero creo que viniste al mundo en carne, que moriste en la cruz del Calvario por mi culpa, por mis pecados, que con tu sangre me has limpiado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra a mi corazón, guía mi vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le aseguro que el Señor Jesucristo va a empezar a hacer en su vida cambios importantes. Entréguele su vida al Señor. Y si usted ha vivido un momento de escasez, confíe en Dios. Dios es el que provee. Ríndale sus cargas a Él. Y para terminar voy a repetir el verso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje, esperando que sea de bendición, que lo comparta a través de sus canales. Este mensaje lo subimos a YouTube, todo lo hacemos para la gloria del Señor Jesucristo. Siéntase en la libertad de compartirlo. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo mensaje.